Pongamos el caso de que mm, estas renovaciones le fueran a costar a Celtics, vamos a poner para hacer números cuadrados 27 millones, ¿vale? 27 millones destinados a renovar. Si lo que tendría que hacer él, en este caso, es ya anticipar esa carga en su salario, entonces lo sumamos, son 40 millones. Poniendo estos 40 millones, vemos que le sobrarán 30, ¿vale? Hasta los 70, y este es el dinero que él puede gastar en fichajes. Porque si volvemos a esos 13 y le sumamos los 30 que tenemos libres, vemos aquí que cuando haya fichado a esos jugadores y tenga 43 millones, va a tener los 27 millones para renovar que le hacen falta. Por lo tanto, él ya debería tener esta cifra de esos 30 millones libres para fichar. Eso implica que este equipo pues tendrá, no solo podrá renovar a sus jugadores, sino que tendrá unos 30 millones, pongamos, por poner, para fichar agentes libres. Entonces, él, que se ha currado todo este espacio salarial, este verano en principio, si lo mueve bien, tendrá su recompensa. Pasamos al caso de Houston. Houston, como veis, está en 55 millones. Eso ya rápidamente deberíais ver que pues solo tiene 2 millones y pico hasta el techo salarial. Y solo tiene unos 15 hasta el techo de renovaciones. ¿Vale? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que va a implicar esto en el verano de Houston? Básicamente, para empezar, que no va a poder fichar a nadie. Porque el dinero que tiene, esos 2 millones hasta el techo salarial, lo va a tener que destinar a renovar. Va a tener que renovar a Parsons, que está aquí, ¿vale? Este jugador básicamente va a tener que renovar, pongamos, por unos 10 millones, pongamos, por poner que creo que es bastante realista. Entonces, cuando le destine 10 millones a Parsons, automáticamente él ya estará en 65 millones y no va a poder hacer fichajes. Básicamente él se ha hecho este hueco salarial para poder renovar a Parsons y no pasarse, tener aquí estos 14 millones que tiene hasta los 70 para renovar a este jugador. Si no tuviera estos millones, no podría renovarle. Y ese es el caso que vamos a ver ahora de Milwaukee Bucks, que es un equipo que está en 72 millones y esto implica que no tiene margen de maniobra salarial. Y esto no puede hacer ningún fichaje de agentes libres, salvo con una excepción que voy a comentar ahora, y no puede renovar a ningún jugador. Si él quisiera que, obviamente, este salario está relacionado con el hecho de que él no tiene que renovar a nadie, por eso se ha podido permitir este salario. Pero si él quisiera renovar a Caspi porque hubiera hecho una temporada histórica de 2010, pues no podría. ¿Por qué? Porque ya se pasa de estos 70 millones. Él no puede ofrecerle a Caspi nada más. No puede pasarse ya. Entonces, estas son un poco las tres situaciones en las que se puede estar. Que es o muy por debajo del techo salarial, con margen para fichar y renovar, o con margen solo para renovar y fuera del mercado de agentes libres, o sin margen ninguno como está Milwaukee. Y porque quieren, ¿no? Porque ya tienen a sus jugadores contratados por mucho tiempo y dicen, yo a mí el mercado de agentes libres pues no me interesa para nada, ¿vale? Estos son los tres casos que hay. Entonces, quiero comentar ahora un poco las únicas tres vías que hay para conseguir jugadores en esta liga, porque por mucho que pueda parecer que hay mucho, no hay más que agentes libres, y esto es espacio salarial o excepción media, que la voy a comentar ahora mismo, draft, o sea, novatos, o traspasos. Fuera de esas tres opciones, que son agentes libres, draft y traspasos, no se pueden conseguir jugadores. O sea que son los únicos tres elementos que tenéis para pasar de tener una franquicia perdedora a tener una ganadora en varios años o en un año si tenéis mucha suerte. Simplemente tenéis esos tres elementos con los que jugar. Entonces tenéis que buscar el que vuestra franquicia tiene más a mano y básicamente hacer magia con ello, porque es como se consigue un equipo muy bien montado. Quería comentaros, dentro de la mecánica de agentes libres, esto está muy bien explicado en un post que hay en el foro, ¿vale? Que está por aquí, que es eh, este de aquí, el primero de todos. En este post se explicaba la mecánica de agentes libres de la primera temporada que hubo en la liga. Entonces se explica cómo funciona.
Son reglas que se han ido ampliando y están perdidas por el foro, pero lo que os quiero hacer ver es que básicamente no tenéis que tener dudas de cómo funcionará la agencia, ya se os explicará y no es de lo que tenéis que estar ahora pendientes. Tenéis que estar pendientes de los salarios y de qué opciones tenéis de fichar jugadores, ¿vale? Entonces os voy a poner las excepciones que hay por las que, estando por encima del límite salarial, que son estos 58 millones, podéis pasaros del límite salarial, ¿vale? Son muy pocas excepciones. Estoy rebobinando aquí un poco para volver al estado original, ¿vale? Simplemente son 3 excepciones. Son la excepción del salario mínimo, que lo que quiere decir que como ya hacéis y veis que hace todo el mundo, podéis firmar jugadores por el mínimo todos los que queráis. O sea, no importa en el salario que estéis, siempre podéis firmar un jugador más por el mínimo, ¿vale? Esto está aquí. Luego podéis firmar a vuestros novatos, ¿vale? Pasándoos por encima. O sea, si estáis por encima del límite salarial y tenéis una ronda de draft, podéis elegirla y pasaros de ahí. Luego podéis fichar jugadores por una excepción que es más compleja, que se llama la mid-level, que en realidad hay dos, y esto está mejor explicado en profundidad aquí y en otros posts, o si le preguntáis a algún experto en el tema, como puede ser Hugo de la comisión o cualquier otro. Pero básicamente el concepto es que vosotros, si os pasáis de este límite salarial, por ejemplo yo que tengo estos 66 millones, yo puedo ofertar por la diferencia, básicamente por la cantidad que tengo hasta estos 70 de aquí, si no me equivoco. Entonces, yo puedo ofertar por un jugador por encima del límite y puedo ofrecerle un contrato multianual. Y os voy a poner el ejemplo de Mark Carroll, que yo lo firmé por esta excepción. O sea, yo ya estaba por encima de, como veis aquí, yo ya estaba por encima de los 58 millones y ya no podía fichar a ningún agente libre. Pero coño, con esta excepción, pues puedo ofrecerle un contratito que nunca puede pasar de 5 millones o 4,5 creo que es, ¿ves? 5 millones. Pero es un contrato que para un jugador, para completar plantilla, te puede servir. Y esto, los 30 equipos, si están en este margen salarial, que es entre 58 y 70, la tienen disponible. Entonces, a pesar de que no tengáis espacio salarial, siempre podéis contar con un fichaje al año si estáis en este rango de precios. Es un contrato el que firmáis que puede ser de varios años, pero que en su primer año no puede ser traspasado. O sea, yo por ejemplo a Carlos este año no lo puedo traspasar porque fue fichado por esta excepción. Como digo, está muy ampliado aquí y podéis preguntar sobre esto, pero que sepáis que tenéis esa opción. ¿Vale? Bueno, vale, ya tengo un poco lo que son los conceptos básicos cubiertos. También un apunte es que al entrar en la agencia tenéis que tener 12 jugadores como mínimo. O sea, equipos como Boston, que solo tendrán 4, pues se hará un cálculo como que tiene firmados 8 jugadores más por el mínimo. O sea que hay salarios aquí ocultos, como el de su ronda de draft, si la tuviera, que eso también lo tenéis que tener en cuenta, ¿vale? Si yo, por ejemplo, vamos a hacer un hueco aquí. Yo que tengo 3 primeras rondas, ¿de acuerdo? Cuando calcule mi margen salarial para el año que viene, tengo que tener en cuenta que estas rondas ya van a estar firmadas o al menos calculadas. Entonces, pues pongamos que una me vale 3 millones y las otras dos juntas también otros 3 millones. ¿Vale? Yo son 6 millones que como veis aquí han desaparecido y si no los hubiera tenido en cuenta porque se me ha olvidado que las rondas cuentan, me hubiera hecho ilusiones pensando que tengo 6 millones que en verdad no tengo para fichar, ¿vale? Así que esto tenedlo en cuenta. De acuerdo. Vamos ahora, voy a poneros un ejemplo real con Lakers y voy a hacer un análisis de cómo yo afrontaría llegar a una franquicia como esta y la actitud que para mí debe tener un manager cuando empieza en un equipo y cuáles son los pasos para pasar de un equipo a priori perdedor a un equipo bien construido, compensado y con aspiraciones reales. ¿Vale? Entonces, para mi gusto, cuando uno llega a una franquicia, como ahora le ha pasado a Nicoladis, que ha llegado a Lakers, ha de hacer un análisis muy básico al entrar y funciona básicamente mirando esto. Escogerse la plantilla y desgranársela. Mirar las edades de los jugadores, las posiciones obviamente y la calidad de los mismos, ¿vale? Un análisis puramente deportivo nada más empezar. Cuando una vez la persona que llega ha hecho esto, pues ya puede ver cosas como en plan, faltan algún exterior, sobre algún interior, hay jugadores bastante viejos en la posición de alero. Básicamente, esto se hace
en el primer minuto, ¿vale? Una vez uno ha hecho este análisis, en el que se ha formado una opinión de la plantilla, creo que es hora de pasar a los salarios. Y entonces aquí uno ha de mirar hacia dónde va su equipo, cuánto margen salarial va a tener en los próximos años, si tiene jugadores sobrepagados, si no, ¿vale? Y de hacer un análisis, considero primero a gran escala, que es estas cifras de aquí y las que se amontonan por aquí, y luego a pequeña escala, que es jugador por jugador. Y uno debe tener claro qué jugador está sobrepagado en su equipo y cuál no. Por ejemplo, se da el caso de que aquí Lakers tiene a DeAndre Jordan y Carl Landry, que tienen el mismo contrato exactamente, ¿vale? Pero rápidamente uno puede entender que Jordan es un jugador que está por debajo del salario que si fuera a la agencia libre mañana le pagarían. O sea, este jugador sale muy rentable por este dinero, porque es un pivot como hay pocos. En cambio, Landry, seguramente tú a este jugador le podrías firmar por 3 millones o 4 en la agencia, por lo que es un jugador que no te sale rentable. Lo mismo se podría decir de Mbah Mute, o de McRoberts, o de Magiti, o de Haslem incluso, quizá, aunque esto es discutible, ¿no? Y por ejemplo, jugadores como Serafin, que este año está cobrando 1 millón, pues es súper rentable, porque tiene contrato rookie. Y por ejemplo, Chris Paul pues cobra lo que tiene que cobrar. J.R. Smith cobra muy por encima de lo que debería cobrar. Entonces, este análisis es el siguiente paso una vez llegas al equipo. Y te haces una opinión ya de tus jugadores, y en el momento en que decidas hacia dónde tirar, que voy a ir a ese punto ahora, te será muy importante ya tener esta opinión construida, ¿vale? Entonces, ¿cuál es lo siguiente? Una vez sabes lo que tienes, los activos que tienes, ¿vale? Y para eso también hay que mirar las rondas del draft, ¿vale? Ya sabes, empiezas a pensar en el plan. Yo en este equipo, particularmente, lo que haría es tomar una decisión de inicio, que es, confío en Chris Paul para dirigir esta franquicia y que esté aquí 8 años como jugador franquicia. ¿Confío en él o no? ¿Vale? Esta es la primera decisión. Si confío en él, lo que voy a hacer es mantenerle y construir su equipo alrededor. Entonces me voy a quitar contratos de jugadores que considere que no me valen la pena, como J.R. Smith, Landry. Me quedaré con escuderos buenos como Jordan, como Serafin si le puedo renovar barato. Y entonces intentaré traer a gente mediante agencia, ¿vale? Y draft. O traspasos. Entonces yo lo que intentaría siempre es traspasar a estos jugadores y convertirlos en jugadores jóvenes con un poco de proyección, aunque sean de menor nivel actual, o rondas del draft, ¿vale? Porque ahora mismo el equipo no puede competir y hay que construir una base de futuro. Mejor que se agoten estos contratos y no consigas nada al final. Eso sería en caso de que yo quisiera conservar a Paul. Si no lo quisiera conservar, porque no confío en él como jugador franquicia, entonces lo que debería buscar es un traspaso por él, asumiendo que probablemente no me va a llegar una estrella. Si te llega una estrella en plan, yo qué sé, LeBron James, que no va a pasar, pues entonces ahí se acaba la conversación. Pero si pasa eso, lo que yo buscaría por él sería una buena elección del draft y un joven, un buen base joven, por ejemplo, y una elección alta del draft, o, un paquete de 2 o 3 jugadores jóvenes y varias elecciones. Algo que me garantice bastante futuro, ¿vale? En este caso, a Lakers, como veis, no tiene su ronda de este año por lo que le interesa ganar. No le interesa desmantelar el equipo e inflar su ronda del draft porque no la tiene. Lo que le interesa es sacar jugadores por futuro, pero también que vengan a cambio jugadores que puedan jugar ya este año y cumplan un poco, ¿sabes? Porque no, si no, se queda sin o sea, no puede beneficiarse de perder este año. Entonces, dicho esto, obviamente Chris Paul es un jugador en el que se puede confiar. Y paso a hacer una reflexión que yo considero que es un poco, es mi mantra, ¿no? Es mi filosofía cuando pienso en una franquicia, es no adaptes la franquicia a ti, sino adáptate tú a la franquicia y a los jugadores que tienes. Porque para mí sería lo más catastrófico del mundo llegar a este equipo y decir, hostia, es que a mí Chris Paul no me gusta la mecánica que tiene y entonces lo voy a traspasar, pues por, yo qué sé, por Ander Iguodala, ¿no? De Nets, que veo que lo está petando y enchufa todas, ¿vale?
Entonces, te has metido en un cambio, has tirado a Chris Paul por Iguodala, que tiene un contrato bastante grande, por una decisión con perdón de mierda, que es en plan me gusta más como tira y es una cosa de este año y es una cosa personal tuya. Para mi gusto lo que uno tiene que hacer es adaptarse al tiro de Chris Paul y a partir de ahí decidir en base al futuro y a lo que él confía en el jugador real, ¿vale? Porque aquí quizá tú puedes tener en cuenta que Iguodala pues a lo mejor en la realidad no va a aguantar el nivel que tiene ahora mismo todos estos años o, o que no es suficiente para mantener una franquicia a flote y te estás comprometiendo por un contrato grande y largo que te va a costar mover, ¿vale? Por eso considero que lo primero que uno tiene que hacer es intentar adaptarse a su franquicia y con los años construir lo que él cree que debe ser un equipo. No llegar y decir, hostia, pues a mí Gear me encanta porque es un cheto y le ofrezco 15 millones para renovarle y largo a Chris Paul porque no me gusta cómo tira. No. Considero que hay que trabajar en ese aspecto, ¿vale? Y sobre todo, para mí es otra regla de oro que no todo el mundo comparte, pero yo cuando muevo mi franquicia y planifico lo que voy a hacer, yo no tengo en cuenta el juego para nada. Yo me guío solo por NBA Real y entonces para mí el juego cambia y cada año es diferente, incluso tú eres diferente y no hay que pensar en algo tan voluble como es una mecánica de tiro o si le han subido el rating de rebote o lo que sea. ¿Vale? Dicho esto, uno ha de tomar la decisión ya, yo tomaría la decisión de decir, vale, pues, ¿cómo mejoro este equipo? ¿Qué vías tengo para mejorar este equipo? No tengo rondas de draft, no tengo margen para renovar en agencia, pues ¿cómo coño mejoro el equipo? No tengo opciones. Pues lo que tengo que hacer, para mi gusto, es sacarme salarios por jugadores que pueden resultar interesantes. Ojo, como J.R. Smith, quizá hay alguien que tiene mucho salario y le interesa, y conseguir algún expiring, que es un contrato que acaba, para hacer margen de maniobra. Aunque este año ya no vaya a aspirar a agentes libres, da igual, simplemente te creas el margen porque lo tendrás también en años venideros. Te creas ese margen y quizá en el proceso consigues una ronda para este draft, aunque sea una 20 o una 25, ¿vale? Y si conviertes, vamos a poner vamos a poner mi equipo por un momento, conviertes estos salarios, que mi equipo está en una situación salarial un poco parecida, estos salarios que estoy quitando los conviertes, vamos a dejar esto, todos estos salarios los eliminas, dejas a un jugador franquicia como Tig y Horford, que son dos pilares, dejas un jugador joven, un role player que cumple y otro joven, ¿vale? Si esto lo conviertes, contando en que yo no tuviera rondas, lo conviertes en jugadores que acaban contrato, coges quizá a un jugador que contribuya pero cobre un poco por encima, ¿vale? Coges otro jugador joven que no sea muy bueno pero tenga potencial y coges una ronda, por ejemplo, pues ya es mucho más preferible. ¿Por qué? Porque básicamente te has liberado un montón de salario, ¿vale? Has perdido en calidad ahora mismo, pero tienes algo de futuro. Has conseguido un jugador joven y quizá dos, y has conseguido una ronda y quizá dos con una segunda, ¿vale? Entonces, este es el objetivo que yo tendría para una franquicia como esta, que está atada de pies y manos y no tiene caminos de mejora, es mueve, mueve. Coge tus fijos, que son Paul Jordan, y busca por cosas que tienes que mejorar, como el draft o jugadores con proyección que no hay ni uno. Solo está Serafin y hay que renovarlo. También obviamente el primer paso también es crear un poco de espacio para Kevin Serafin, que de momento tiene unos 7 millones o 8 para renovar y no debería pasar de ahí, pero bueno, contando todo lo que puede pasar está bien tener margen. Básicamente es esto. Como veis, en un momento uno se puede crear un poco una perspectiva de futuro, un plan hacia donde construir y unas prioridades dentro de su franquicia, como ya serían cosas de futuro. Si tú tuvieras un equipo ya ganador, como podría ser, yo que sé, el caso de la persona que ha recibido Portland, tienes un equipo ganador, en este caso habrá que hacer varias renovaciones, pero es un equipo que, o si recibieras Bulls, por ejemplo, que es un equipo ya armado y que tiene muchos contratos, aquí lo que te interesa quizá es añadir un jugador que te contribuya ya, aunque tenga un mal contrato, y quizá dar un jugador de proyección. O sea, si alguien me ofreciera a un buen triplista que cobre 1 millón por Crave, que es un jugador que tiene pues, potencial, porque ha sido ronda del draft, pues a Bulls le interesaría porque necesita gente ya.
pero no es el caso, ¿no? Entonces, básicamente hay que adaptar un poco tu plan a lo que tienes. Y es un estudio que hay que hacer teniendo en cuenta todo lo que hemos comentado. El techo salarial es en alrededor de lo que gira todo, toda tu planificación de la franquicia, porque es tu vía de convertir una franquicia que no compite ahora mismo en una que pueda aspirar al anillo. Entonces, básicamente es eso, crearos un plan, tened en cuenta los techos salariales, estudiaros las normas del foro, que aunque sean muy jodidas, como habéis visto en este vídeo, una vez se interiorizan, son 3 cosas, no son más. Y sobre todo, cualquier duda que tengáis, preguntad. Hay mucha gente de la comisión disponible y también hay muchos otros managers como yo o como Haldirams o muchos que llevan muchos años, que esto lo tienen ya muy por la mano y les podéis preguntar a ellos también en vez de a la comisión y así les libráis un poco de la carga que tienen, que ya es mucha. ¿Vale? O sea, entre preguntas, guías, que os repaséis esto muy bien, todo este foro de reglas, entre esto y este vídeo, espero que tengáis un poco una opinión mejor formada de lo que es construir una franquicia. Algo que a algunos les cuesta toda la vida y muchos, como el señor Balum, todavía están intentando hacer. Así que un saludo a todos.